Mba'e pa. Peina ñamoñepyrũ jeýma ko árape ñane rembiapo Guarani ñane ñe'ẽ ko'ápe Pujoe Sasõ Radio Libre 1200 AM rupive. Rome'ẽ peẽme jepiveguáicha avei oremaitei horyvéva ha roipotápe hasã peteĩ ára neporãmbajepéva, henyhẽva tesãi, mborayhu, vy'apavẽ, py'aguapy ha tekokatúgui pea roipota opavavete ape marã. Muy buen día a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Estamos iniciando como todos los sábados nuestro programa Guaraní Ñane Ñe'ẽ, de 6:30 a 7:30 todos los sábados, y hoy en particular queremos desearles a todos un feliz día, una feliz jornada plena de realizaciones, que sea una jornada con mucha salud para todos, con amor, con felicidad, con paz. Es lo que siempre nosotros le deseamos a la gente. Hoy es el sábado 16 de febrero de 2019. Estamos iniciando este programa. En este momento son las 6 de la mañana, 33 minutos. Poteñarabo, Bojapipam, Bojapui, Araboí. Ñamoñepyrũ mbeguekatu ha pikuaaháicha ape ñambohasáta rombohasáta peẽme umi marandu, umi pyahúvéva. Marandu dice noticia, información, ipyahuvéva, ñane ñe'ẽ Guarani, ñane retã reko, ñane tavarandu rehegua. Nuestra intención es acercarles toda la información más nueva referida al idioma guaraní, a la cultura popular, al folclore de nuestro país. Este es un programa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní que se emite siempre por Radio Libre gracias a la deferencia de los directores de la radio, la persona del doctor Benjamín Fernández, la señora Lisa Bogado, de todos los compañeros de trabajo, en especial acá, gracias a Claudia Inoue, que es la responsable siempre de poner al aire nuestro programa. Y de esta forma, como les decíamos, estamos iniciando el programa de esta fecha. Queremos recordarles a todos que este año 2019 fue declarado por la UNESCO, por las Naciones Unidas, y ratificado también mediante un decreto por el gobierno de nuestro país como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Es un importante acontecimiento que en este caso se recordará durante todo este año, particularmente al referirnos a las lenguas habladas en América, porque lenguas indígenas también existen en varios otros lugares del mundo. Particularmente, insisto, a aquellas lenguas habladas en nuestro caso acá en América y más específicamente a nuestro país. La doctora Branislava Sušnik, Branka Sušnik, quien desarrolló una actividad de investigación sin precedentes hasta su llegada a Paraguay por mucho tiempo, luego de vivir acá y de haber montado parte por parte el Museo Etnográfico Andrés Barbero. Precisamente ella llegó al Paraguay a instancias del doctor Andrés Barbero, y en el trabajo que ella desarrolló consiguió localizar, ubicar geográficamente 17 naciones, 17 pueblos, 17 etnias. Yo en realidad tengo la costumbre de llamarles 17 repúblicas indígenas, nativas. A eso nos referimos, a los pueblos que ya estuvieron en América antes de la llegada de los conquistadores, y las etnias que fueron estudiadas, localizadas primero y estudiadas por la doctora Sušnik. Ella llegó a tener casi más de 70 obras publicadas sobre etnografía, etnología, antropología de las comunidades nativas del Paraguay. Ella llegó a localizar, insisto, 17 pueblos, 17 naciones o 17 repúblicas
en las dos regiones de nuestro país. En la región oriental ubicó preferentemente en ese momento a los guaraní hablantes, a las naciones guaraní hablantes. Era el caso de los Mbigá guaraní, de los Painta Veterá, de los Abá guaraní y los H. Y en la zona del Chaco a los conocidos como Guarayú o Guarayo y a los Guasurangüe o Guasurango. También hoy una denominación de Guaraní Ñandeva en el Chaco. Eh, Además de eso, a la familia lingüística Mascoy. Ella agrupó a los pueblos, a esos 17 pueblos, en 5 familias lingüísticas. La otra que les iba a mencionar es la conocida como familia lingüística Mascoy. En la descripción que hizo Susnik menciona a los Guaná, Angaité, Sanapaná, Toba y Lengua. Así también en la costa del río Pilcomayo ubicó a los Macá, que hoy en su mayoría están viviendo en la región oriental ya, en Mariano Roque Alonso, donde tienen su comunidad y donde lastimosamente hace una semana aproximadamente falleció su cacique más antiguo, diríamos hasta ya una leyenda viviente en su momento y muy apreciado por los miembros de la comunidad, el cacique Andrés Chemey. Ellos en algún momento se mudaron a esta parte del país, en la región oriental, en Mariano Roque Alonso, allí cerca del puente Remanso, y otra parte más pequeña, más reducida, quedó en su hábitat tradicional, que es la zona baja, en la costa del Pilcomayo, desde Chacoí en adelante hasta General Brugués, más o menos, es la zona el hábitat tradicional de los Macá. Y ya hacia el medio del Chaco, siempre en la costa del Pilcomayo, está la comunidad más numerosa de indígenas no guaraní hablantes, que son los Nivaclé, también conocidos con el nombre de Chulupí. Y ya en la frontera con Bolivia y Argentina, ya por decirlo de alguna manera en la punta, en el Chaco, siempre sobre la costa del Pilcomayo, en la frontera con Bolivia y con Argentina, próxima a ella, los Manjui o Choroti como también se los denomina. Y luego en la parte central, una comunidad también bastante conocida, que es la de los Ayoreos, o conocidos también con el nombre de Moros, o también con un nombre guaraní, Pitayobay, aclarando que no hablan guaraní. Es solamente una denominación que se les dio desde afuera, Pitayobay, por el calzado que ellos utilizan, que normalmente confeccionan de la piel de la tortuga, que ellos utilizan como parte de su alimentación. Y de esa caparazón de tortuga ellos hacen una figura rectangular. Lo de Pitayobay viene de allí porque no se sabe si vienen o van. Normalmente los calzados que usamos nosotros, digamos en la sociedad envolvente, lo que no es el mundo indígena, tiene siempre una punta en la parte delantera, y en el caso de ellos no. Al tener esa figura rectangular, entonces, insisto, no se sabe si es que vienen o van, por eso el nombre de Pitayobay. Y en la zona de la frontera con Bolivia y Brasil, allí en el Alto Paraguay, están los que Susnik describió y también fueron estudiados por Guido Boyani, el primer etnógrafo que tuvo el Paraguay hacia el año 1890. Guido Boyani y Susnik denominaron a la comunidad que habitaba esa zona del Alto Paraguay con el nombre genérico de Chamacucos. Hoy esta comunidad fue atomizada desde afuera, sobre todo por indigenistas y por grupos de antropólogos, en fin. Y bueno, hoy se habla ya directamente de tomarajos, huitosos e isir, por ejemplo. Y perdieron la denominación genérica de Chamacucos. Solamente en algunos textos se los recuerda con esa denominación. Es importante mencionar que
De acuerdo a los últimos datos estadísticos, 117.000 indígenas viven hoy en Paraguay. 117.000, lo que equivale más o menos a un poquitito más del 1%, 1,3, 1,2% más o menos de la población total del Paraguay sigue siendo nativa. Y de los, digamos, esas 117.000 almas o personas, la lengua más hablada es la de la familia lingüística guaraní. Poco más de la mitad son guaraní hablantes. Existen comunidades que están muy reducidas en número de habitantes, muchas de ellas en peligro de desaparición, como muchas veces se suele decir en la línea de la muerte, lastimosamente. El caso de los Angueité, Guaná, Sanapaná, que no pasan de 400 o 300 personas. Hay un estudio que últimamente se hizo con respecto a la etnia guaná, donde lastimosamente, y bueno, por otra parte también a tiempo, se consiguió rescatar parte de la lengua guaná. Y digo parte porque solamente se encontraron 4 últimas mujeres hablantes del guaná, del idioma de los guaná, con el agravante de que ellas solamente conocen, digamos, la terminología, las palabras usadas por las mujeres, ya que los varones tienen también sus propios términos, sus propias expresiones, y esas expresiones ya no fueron rescatadas, lastimosamente se perdieron. El doctor Shawn Nicholas Ginan, un norteamericano que lleva viniendo al Paraguay casi 25 años, fue el encargado de hacer ese estudio, y como les informamos, lo más triste del caso es que apenas 4 últimas mujeres según el estudio de Ginan, fueron las que se las encontró a estas mujeres como hablantes del idioma guaná. Para que tengan una idea, cuando una mujer en Paraguay se refiere a su hijo o su hija, dice Xemembui, y se refiere al marido, por ejemplo, dice Xemena. En el caso del varón, usa otras expresiones. Por ejemplo, el varón cuando se refiere a su hijo dice Xeraí, o dice Xerayí cuando se refiere a la hija. No puede decir Xemembui. ¿Por qué? Porque Xemembui solamente es un término usado por las mujeres. Del mismo modo, cuando se refiere a la esposa dice Serembireco, no puede decir Xemena. A eso nos referimos cuando les mencionamos que lastimosamente en el idioma de los guaná, ya Ginan, este investigador norteamericano, apenas encontró 4 mujeres hablantes de esa lengua y conocedoras entonces del vocabulario propio de la mujer. Este es digamos, el panorama, el cuadro que tenemos hoy en el Paraguay con respecto a las naciones indígenas en este Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, obviamente tenemos la preferencia por el idioma oficial hoy del Paraguay, que es el guaraní, y digamos el mayor idioma hablado en esta parte de nuestro país, en la región, que tiene su origen nativo indígena. Actualmente nosotros como institución, como Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, colaboramos con varias de estas comunidades indígenas, facilitándoles becas de estudios. En esta promoción del año 2018, del año pasado, por ejemplo en la zona de Canindeyú, en el departamento de Canindeyú, tuvimos 33 indígenas becados. Estos indígenas culminaron el primer año del estudio de la lengua guaraní. Pertenecen a la familia Abá Guaraní. Son indígenas Abá Guaraní y se acercaron al Ateneo y lograron acceder a estas becas completas que, llegado el momento, ellos van a usufructuar completo el estudio del guaraní por 2 años más para convertirse en profesores de lengua guaraní. Y el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní entonces les concede a los 33 indígenas la beca completa hasta terminar
el profesorado y si en su momento ellos resuelven continuar con la licenciatura para que puedan terminar la licenciatura en lengua guaraní. De esta forma nosotros también nos adherimos a esta recordación, más que una celebración para nosotros, es simplemente una recordación porque en realidad hay poco o nada que celebrar con respecto a los indígenas de nuestro país, por las condiciones miserables en las que todavía siguen viviendo. Más que vivir inclusive, siguen sobreviviendo en condiciones miserables. Eh, lo vemos por las calles de nuestras ciudades, eh, mendigando en condiciones de una pobreza extrema, sin tener una atención sanitaria, y este, las autoridades, incluidas estas que asumieron no hace mucho tiempo, en las que también cifrábamos ciertas esperanzas con respecto a ellos, hasta hoy no los han atendido. Continúan en las plazas, continúan pidiendo algún tipo de entrevista, algún tipo de audiencia, desde el presidente de la República hasta la gente que está en el INDI. Y bueno, están allí esperando. Vamos a ver cuánto tiempo más. De hecho, llevan 500 años esperando y todavía van a esperar más por lo que queda visto. Eh, por eso lo que hacemos, y lo vamos a hacer acá también en nuestro programa, es recordar el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Pero creo que no hay motivos para celebrar porque las condiciones en las que ellos viven actualmente en nuestro país no permiten en este caso celebrar nada. De esta manera empezamos nuestro programa. Este 19 de febrero va a cumplir un año más de vida, aunque físicamente ya no esté con nosotros, un querido amigo y hermano con quien tuvimos la oportunidad de trabajar muchísimos años, que es el querido maestro Rudy Torga. Y queremos empezar el programa hoy recordándole a Rudy Torga con esta obra suya, una obra emblemática que él escribió, que es Manduana.